Bienvenidos a una nueva tertulia, una tertulia muy especial porque la podéis ver tanto en hobbyconsolas.com como en autobuild.es. Y aunque lo parezca, no nos mudamos, sino que la estamos realizando desde los talleres especializados de Drivex en Alcalá de Henares, donde preparan los coches para competición. ¿Y por qué venirse hasta aquí? Pues porque vamos a hablar de un juego muy especial que se lanza el 5 de abril y que es Dirt, el heredero de Colin McRae Rally. Para hablar de ese juego conmigo están pues nada menos que una top a mi izquierda, pero una Top Gear, porque es Noemí, bienvenida. También he traído conmigo a mi derecha, tope a ras, a Vicente de Autobuild. Y aquí una cara conocida para todos vosotros usuarios de hobbyconsolas.com, Rafa Aznar, que es nuestro experto en juegos del género. Muy buena. Y os preguntaréis por qué estoy yo aquí, pues porque soy más viejo que todos y soy creo que el único que montó con Colin McRae en un coche, pero ya os contaré la batallita más adelante. Ahora lo que quiero es que me contéis todos, pues en pocas palabras, qué os ha parecido el juego porque ya lo habéis probado. A mí me ha gustado mucho la sensación que hay, bueno, primero la calidad de los gráficos y cómo están reproducidos todos los tramos que hay en el juego. Me parecen bastante realistas y me ha gustado mucho la sensación que hay de agarre, sobre todo. Eso me parece que está muy conseguido. Por ejemplo, en Suecia, si pasas de asfalto, que está un poco húmedo, un poco trillado, por decirlo así, a directamente una superficie que ya está nevada, se nota que el coche desliza. Eso me ha gustado mucho. ¿Tú, Vicente, cómo lo has visto? Pues exactamente más o menos lo mismo que Noemí. Lo que pasa es que es demasiado fiel la física de los movimientos y requiere una cantidad de adaptación exagerada, precisamente por lo mismo que dice ella. Este fin de semana estaba desesperado derrapando por Suecia y digo, bueno, voy a probar en Alemania, por ejemplo. Y en Alemania da la casualidad de que se mezcla el asfalto con la gravilla y sin solución de continuidad, pues claro, vas en asfalto y de repente te vas, tienes que estar muy pendiente de cantidad de cosas y la verdad es que es prácticamente como pilotar un coche de rally en el juego. O sea, ¿Tú, Rafa, qué destacas? Porque ellos, bueno, nos están dando su punto de vista desde la perspectiva del profesional del automovilismo, pero tú eres el profesional de los juegos. Yo probablemente es el mejor juego de rallies que he jugado desde el primer Colin McRae, seguramente. Sé que a mucha gente le encanta el Richard Van Rally, que salió en 2004 y que la prensa defenestró en su día, pese a que es un juego oculto, pero la prensa lo defenestró en 74, le pusimos nosotros. Pero vamos, desde el primer Colin McRae yo no había visto un juego con el que me haya encantado tanto de rallies como este. No es ya solo la exigencia que tiene, sino pues eso, los gráficos. De hecho está hecho solo para PS4, Xbox One, PC, y no tiene la licencia oficial del Mundial de Rallys, pero es que ni falta que le hace. Ya te digo, es el mejor juego de rallies que he probado en mucho tiempo. Bueno, ¿por qué la competición de rallies es tan espectacular? Una competición que a priori es contrarreloj, es un coche solo con su copiloto y sin embargo pues es la favorita de muchos conductores. Hombre, yo creo que los rallies es la conducción más pura, quizá más que en circuitos. A los puristas a lo mejor no les gusta mucho esto, pero para el aficionado la conducción de rallies es mucho más pura. Además, ten en cuenta que al ver un coche que sale cada minuto, cada 2 minutos a tramo, puedes fijarte mucho mejor en trayectoria, en trazadas, y las imágenes siempre son muy espectaculares. Son más vistosas quizá en tierra, en nieve que en asfalto, pero siempre se ve que el piloto está haciendo algo y no lo está haciendo de memoria, porque entran muchas más variables seguramente que en un circuito. Entonces, a lo mejor ahí radica el éxito entre el aficionado, porque sí que es verdad que el aficionado de circuitos es quizá un poco más puntual, se engancha por determinadas cosas, pero el aficionado de rallies es muy fiel, porque la disciplina tiene algo que llama mucho al aficionado. Al que le gusta conducir de verdad, le gustan los rallies. ¿Vosotros qué destacáis de esta manera de pilotar? bueno, que es, digamos, una disciplina, por ejemplo, de cara al videojuego más que a la conducción real, que tiene otras cuestiones. Dentro del videojuego te das cuenta rápidamente de que es una disciplina que exige una concentración muy alta y una anticipación de los movimientos exageradamente buena. Porque primero te tienes que adaptar a la secuencia de las órdenes del copiloto, de los comentarios, porque no viene inmediatamente cuando te toca hacer una curva, sino viene unos segundos antes y tienes que adecuarte. A veces se mezclan las instrucciones de la siguiente curva con la que ya estás negociando, y exactamente igual que pasa en los rallies. Entonces tu cabeza rápidamente tiene que pensar en quizás sacrificar la maniobra que estás haciendo para prepararte para la siguiente curva. Eso es muy, muy complejo.
O sea, muy difícil. En un circuito lo haces de memoria porque lo vas a hacer 30, 40 giros iguales, pero en un rally está cambiando constantemente y eso es lo más entretenido como piloto y como aficionado, que es espectacular de verlo. Desde el punto de vista del juego, tú, Rafa, ¿qué crees que es lo que hace especial a Dirt? Porque has mencionado que hubo un Colin McRae, pero es que ha habido un Tommy McKinnon, un Sebastian Loeb, hemos tenido juegos como V-Rally, el propio Sega Rally, que era más arcade. Hemos tenido su propio subgénero, su propio nicho dentro de los juegos de conducción. ¿Qué es lo que hace especial a Dirt? Hay una cosa que la suelo decir yo bastante, por ejemplo, me parece que lo que hacen los pilotos de Fórmula 1 o de otras disciplinas a lo mejor no tienen ni la mitad del mérito que lo que hacen los de rallies, que es lo que estaba diciendo Noemí, que van improvisando sobre la marcha, o las derrapadas que hacen, no tienen absolutamente nada que. Yo creo que tienen muchísimo más mérito. Y esto en el juego está muy bien reflejado porque estás en continua tensión, porque no puedes tener ni el más mínimo error y además una cosa importante es que esta vez Codemasters ha eliminado su famoso rebobinado, que prácticamente fueron ellos los que lo patentaron con Grid y aquí se lo han cargado y no puedes cometer ni el más mínimo error. La única salvaguarda que se te permite es reiniciar la etapa si quieres, pero por ejemplo cuando estás en un tramo de 16 kilómetros, estás los 16 kilómetros sabiendo que no puedes cometer ni el más mínimo error porque te vas a enriscar, te vas al barranco. Es una sensación que está muy bien recreada en Dirt Rally. Bueno, yo quiero saber en qué momento del Campeonato del Mundo de Rallys aparece Dirt Rally, porque pues todos recordamos una etapa dorada. Quizá en España nuestra etapa dorada fue Carlos Sainz y en el mundo fue pues eso, la competición de McKinnon, Loeb, Colin McRae. ¿Cómo está ahora el Campeonato del Mundo de Rallys? ¿Quiénes son las figuras y cómo está la afición? Hombre, ahora la afición yo creo que está un poco más contenta porque está viendo que empiezan a implicarse más marcas, que es lo que pasaba a mediados de los 90, lo que tú decías, la época dorada, cuando estaban McKinnon, Cancunen, McRae, Sainz. Entonces las marcas empiezan a implicarse otra vez y los aficionados están un poco esperanzados con esto. Ha habido una etapa un poco más aburrida con Loeb y ahora con Ogier, porque bueno, lo ganaban todo, pero es que son muy buenos. Entonces, ¿en qué momento aparece este juego? En uno que yo creo que es esperanzador para el aficionado y puede tirar de esto. En relación con lo que estabas diciendo, el año que viene se supone que vuelve Toyota con el Yaris y con Tommy McKinnon en la dirección. ¿Qué expectativas tienen o qué posibles pilotos pueden contratar? Para el año que viene, bueno, de pilotos todavía no han hablado, hay mucha especulación. Esto es una cosa que no van a desvelar hasta el último momento, siempre juegan a esto, pero para el año que viene lo interesante es que cambien las normas y quieren hacer coches más espectaculares. ¿Por qué? Porque también evidentemente los promotores del Mundial de Rally saben que tienen que empezar a promocionarlo más en televisión, tiene que ser un deporte que con todo lo visual que es a pie de cuneta es muy complicado seguirlo porque no es un circuito cerrado, entonces tienes que irte moviendo, es mucho más complicado retransmitirlo, tienen que buscar otras fórmulas. Para ello van a buscar coches más espectaculares, que es en lo que se van a basar, y en cuanto a pilotos, veremos. De momento en el desarrollo están implicados los japoneses, por algo es la casa madre es Toyota, pero con la dirección de Tommy McKinnon puede salir un producto muy bueno. Ahí tenemos muchas esperanzas en ese coche. Tú, Vicente, ¿cómo ves el panorama en particular de los españoles? Porque si antes hemos hablado de Sainz o de Chus Puras, ¿cómo están ahora nuestros pilotos para competir en el Mundial de Rally? Bueno, está Dani Sordo desde hace unos años, lo que pasa es que Dani, aunque es un muy buen piloto, nunca ha llegado a dar el salto de calidad de subirse al podio de manera constante, algunos podios sí que ha hecho y tal, lo que pasa que bueno, parece que no digamos que su momento ha pasado, pero probablemente si ahora mismo aparece un equipo fuerte en el Mundial de Rallys, probablemente lo más probable es que opten por pilotos más jóvenes, quizá alguno con experiencia como él, pero ya con el objetivo de hacer campeón al más joven. Y desde luego hay una cantera muy grande en España, pero no sucede como en el Mundial, por ejemplo, de MotoGP, que hay una serie de pasos normados prácticamente que te pueden llevar a ser piloto de MotoGP. En el Mundial de Rallys es completamente distinto, además de que no hay un dominio español tan claro como en otras categorías. Bueno, ahora quiero que me deis vuestra perspectiva, volviendo al juego, sobre tanto los entornos, porque es una parte crucial, los circuitos, como las condiciones climatológicas variables durante las carreras. Si tienen influencia en la conducción, si de verdad esto es un simulador, o si bueno, pues nos limitamos a ver que hay barro en las cunetas. ¿Cómo lo habéis visto? Mira, yo antes de ponerme a jugar, lo primero que hice fue ver cómo jugaba Vicen. Y en cuanto escogió tramo, no había estado mirando qué rally había escogido, le dije, eso es Gales. O sea, lo reconocí inmediatamente. Los tramos están reproducidos, los tramos que hay, porque no están reproducidos ni todos los rallies, ni todos los tramos de todos los rallies al completo.
pero los que hay están muy bien, son muy fieles. Y en Gales efectivamente se ponía a llover, veías perfectamente todo el barro, que es la característica de este rally, y me pareció muy realista. Y en Suecia, que fue donde luego he estado más tiempo jugando, lo que te comentaba, están perfectamente señalados todos los snowbanks, las paredes de nieve en las que se pueden apoyar los pilotos, si eres lo suficientemente hábil como para sacar el coche y que te ayude en la trazada en vez de quedarte ahí enganchado. Y las condiciones del suelo también me parecieron que estaban muy logradas, lo que te comentaba de asfalto por un lado con un tipo de agarre y en cuanto llegas a la placa de hielo o a la nieve, otro tipo de agarre completamente distinto. Esto es muy interesante porque hace poco pude entrevistar a Paul Coleman, que es el jefe de diseño del juego, y me comentó que han estado absolutamente en todos los rallies que aparecen reflejados en el juego. Ellos han estado allí, han sacado capturas, incluso, por ejemplo, han analizado el volumen de las superficies, por ejemplo, de la nieve, para saber cómo afecta el deslizamiento del coche, por ejemplo. Y lo que ellos han hecho, no están los tramos reflejados fielmente, porque claro, eso es muy difícil, pero sí que más o menos ellos, sabiendo los perfiles de las etapas y con todo el material que han recabado sobre el terreno, han tratado de hacer una reproducción lo más fiel posible. Y les ha quedado realmente bien, yo creo. ¿Tenéis algún favorito? Si a alguien le dices, oye, mira, te voy a llevar a casa a probar una partida al DERT, el tramo que le pondría es este. A mí me gusta mucho Alemania. Alemania estaba muy bien. Lo que pasa es que me ha parecido quizá el más exigente por la variabilidad que he contado antes del terreno a lo largo del... que no tiene nada que ver con que esté lloviendo o la selección del tiempo que tú hagas, si es de noche o de día, que también lo puedes hacer. Es que cambia el suelo constantemente, entonces, ostras, eso es ya para muy pros. Y en Suecia también mola bastante, la verdad. ¿Por qué no está Cataluña? Han tenido que hacer una selección y lo han dejado fuera, pero yo creo que en la siguiente entrega seguramente incluyan Cataluña o quizá Córcega, Cerdeña, que son rallies de asfalto puro y realmente no hay ninguno en juego, porque Montecarlo es asfalto hielo. Es que lo he echado de menos este fin de semana. Y Alemania, pues es eso, mezcla de asfalto y grava, y falta un rally puro de asfalto, eso es cierto. Yo, si me tuviera que quedar con uno, me quedo con el Rally Acrópolis, con el de Grecia, porque realmente han sabido captar muy bien lo roto que está el terreno y los barrancos que hay a los lados. Realmente ese rally es un espectáculo. ¿Tú tienes algún favorito? Sí, yo seguramente pondría también Grecia, un poco a lo mejor por cariño, porque es un rally que ya no está en el Mundial de Rallys y siempre ha sido muy mítico, entonces a lo mejor sí metería a Grecia, y seguramente Suecia, porque Suecia es un rally muy espectacular, es muy especial, al ser el único de nieve de la temporada. Las sensaciones son muy distintas, de agarre del coche sobre todo y de cómo tienes que configurarlo. Bueno, ahora... Una cosa que se me olvidaba, el 1000 Lagos, el de Finlandia también, los saltos que hay los han recreado de una manera que es espectacular. Realmente parece que te vas a pegar un tortazo tremendo, que es como cuando ves las fotos del rally, que parece increíble que los coches vayan tan alto y que luego vayan a aterrizar bien. Tú ves las fotos de cuando están haciendo el cabeceo hacia adelante y dices, se va a estrellar, y no se estrella. Luego la suspensión sabe trabajar. Bueno, ahora estoy yo, que para venir aquí a Alcalá me tengo que pelear con el GPS varias veces y que no soy un experto en juegos de coches. ¿Es también posible configurar DERT para que se ajuste a un estilo, vamos a decir, más noob de los novatos? Permite configurar bastantes ayudas, pero aun con ellas activadas es un juego exigente, no es un juego para todo el mundo. En parte por lo que comentaba antes, de que ya no tiene el rebobinado, que es un recurso que han usado todos los juegos para decir, vale, lo hacemos accesible a cualquiera, rebobina si no pasa nada. Aquí ese elemento no está. Aún así, por ejemplo, cuando juegas en el nivel de dificultad más bajo, los rivales hacen tiempos bastante discretos que te permite ir, digamos, hombre, si vas a paso de tortuga vas a quedar último seguro, pero si vas tranquilamente más o menos a una velocidad aceptable, pero sin apurar demasiado, puedes llegar a ganar. O sea que en ese sentido, de cara a los usuarios más novatos, sí que tiene la curva de dificultad es bastante progresiva. Sí, justo eso es lo que te voy a decir, que lo único que puede hacer un poco más llevadero el juego es, si juegas con mando, pues llevar el gatillo un poquito sin pulsar a fondo. En ese caso te das cuenta de que las curvas puedes hacerlas bastante bien y tal, quitando las que sean cerradas, que entonces es muy difícil no pegártela, porque una cosa que lo pone bastante complicado en el juego en todos los niveles es que en todas las cunetas de la carretera están plagadas de unas piedras más o menos del tamaño de los neumáticos que tengo sentado, que es sobre los que estoy sentado, o zanjas o taludes. En el momento que te sales de la trazada puedes empezar a cruzar los dedos, porque probablemente tengas que dar al botoncito de triángulo de recuperar y ya tienes 9 segundos, 12, 15 segundos de penalización. En relación con esto, bueno, la gente, el usuario medio lo suele jugar con mando, pero yo lo he jugado también con volante y realmente... Eso quería llegar ahora,
quiero decir, los juegos de rally, quizás Rally y Fórmula 1 son los simuladores que de verdad sacan partido de los volantes. Sí, y de verdad notas como cada coche realmente es diferente, como las físicas de cada coche son diferentes. Hay algunos que, por ejemplo, giras con el volante un poco y el coche ya te responde, y hay otros que tienes que hacerle casi el giro completo al volante para poder meterlo en vereda. Está muy, muy bien hecho. Sí, en este caso además el contravolante es una parte muy importante del juego y con el mando es muy difícil acomodarte. Me he pegado peleándome todo el fin de semana con él y al final sí que he terminado mucho echando de menos un volante precisamente para poder controlar el coche un poco mejor, porque sobre superficie deslizante se va de lo lindo. Claro, y aparte notas todo el feedback del test, o lo que decía antes de cómo lo han recreado. Por ejemplo, cuando corres en Grecia el volante vibra y es como si estuvieses corriendo encima de piedras. En cambio, si estás en un rally de asfalto, pues prácticamente no notas nada. Está... Sí, este fin de semana intenté hacerme la subida al Pikes Peak, que está, pero claro, la han puesto antes de que asfaltaran toda la carretera de subida, que la asfaltaron hace 5 años, Bueno, con lo cual han metido las dos versiones, Sí. está la de asfalto, la de grava Pues no, y otra mixta. Te toca la difícil, Vicente. Pues puse la de grava y madre mía, con el mando es imposible, porque claro, el coche se va totalmente, tienes que ir a 90 todo el rato para poder subir hasta arriba. Pikes Peak es el perfecto ejemplo de que no es un juego para todo el mundo, porque no tienes copiloto, son con los coches estos especiales y es muy, muy complicado. Bueno, habláis de Pikes Peak, habláis de una selección de tramos. ¿Cómo está en cuanto a contenido? ¿Hay mucho donde disfrutar, donde pues eso, coches clásicos, tramos interesantes, o se os queda corto en algún aspecto? Hombre, yo he visto mucho, sobre todo en el apartado de coches clásicos, que a quien le gustan los rallies tiene unos grupo B que va a flipar. Pero también es verdad que, claro, que exige mucha habilidad, bueno, que exige ya cierta habilidad con el juego porque los tienes que comprar. Entonces vas acumulando, bueno, puntos o dinero en este caso para poderlos comprar, y en el momento en el que lo hagas sí que vas a disfrutar un montón, porque tienes desde los minis clásicos como los que ganaron en Monte Carlo a los grupo B más espectaculares, que eso va a ser muy, muy divertido. Sí, en total han incluido 44 coches que van desde los años 60 hasta la actualidad, con pequeñas homenajes a Colin McRae, que al final es la figura que ha dado pie a esta saga. Por ejemplo, han incluido su Impreza del año 95 con el que ganó el Mundial, también el Ford, no sé si era el Sierra, creo, y también uno de sus Ford Focus. Y incluso de coches actuales, por ejemplo, lo que decía antes, pese a que no tienen la licencia oficial del Mundial, tienes el Volkswagen Polo R de Ogier, tienes el Ford Fiesta de hace un par de años. Yo creo que la selección de coches es buenísima. Y en cuanto a pruebas, porque mencionabais la subida de Pikes Peak. Sí, tienes las 6 pruebas del Mundial, entre comillas, porque hay alguna que ya no es, como dice Noemi, y luego cosas así muy de forofos, como puede ser la subida al Pikes Peak y el Rallycross, que es una especialidad nueva de rallies que está tomando mucha fuerza, que es muy espectacular y que mola mogollón de cara al aficionado, porque es el giro que se le está dando precisamente para poderlo retransmitir por televisión, tener un poquito más de emoción y tal. Es el mano a mano entre piloto y piloto, un poco más visible, y está muy bien. O sea, la verdad que como aficionado es lo que te apetece jugar, salvo que a lo mejor haber metido alguna prueba más de asfalto sí que la puedes echar más de menos, porque podrías utilizarlas para empezar a habituarte un poco a las físicas del juego. Pero en realidad está bien proporcionado, porque ten en cuenta que en el Mundial de Rallys Sí, solamente hay 3 pruebas de asfalto, entonces la proporción es buena, porque debe ser un 85-15, pues bueno, al final en la selección está bien reflejado esa proporción real que hay en el campeonato. Ahora que hablabais de Rallycross, hay que destacar que tiene la licencia oficial del campeonato. Ahí sí que tiene la licencia oficial del campeonato. Por ejemplo, cuando llegas ya al último nivel ya compites contra Peter Solberg y compañía. Y sobre la cantidad de rallies que han incluido, parece que 6 pruebas era a lo mejor una cantidad pequeña, pero es que han incluido 12 tramos en cada uno, que es algo una cantidad bastante generosa. A mí quizá me habría gustado ver eso, el rally de Cataluña, a lo mejor rallies clásicos como el de San Remo, pero bueno, supongo que eso en futuras entregas tirarán de ello. Bueno, hay que decir que en este caso el no tener la licencia oficial quizá no duele tanto como en otras competiciones, porque aquí cuando tú pilotas estás solo, no es que vayas a ver delante el coche de... Bueno, si eres muy bueno, pero lo normal es que no veas delante el coche de otro piloto. Bueno, voy a pasar a las preguntas personales e íntimas, y es si tenéis un favorito de todos los tiempos. O sea, ese juego de rally al que habéis jugado, aunque no sea Dirt, pues eso, sale el día 5 de abril, aún no podéis estar dándole en casa, pero el decir, mira, yo era un jugador del Carlos Sainz de las recreativas, que era el World Rally Championship de Aelco, y ¿qué era lo que os gustaba de aquel juego?
Yo precisamente ese juego de Gael Colo, yo creo que es el primer juego de rally del que tengo recuerdo, porque en el salón recreativo de mi pueblo estaba allí, nada más entrar, y con su perspectiva isométrica era realmente complicado. Pero si me tuviera que quedar con un juego, bueno, ya he dicho antes que seguramente el primer Colin McRae es mi juego favorito, pero bueno, por quedarme con otro sería con Sega Rally 2, con la recreativa que te permitía elegir entre coches de la época como el Toyota Corolla, Subaru Impreza, otros clásicos como el Lancia Stratos, y las 4 etapas que te ofrecía era un vicio continuo de eso, de intentar jugar bien para poder superar todos los checkpoints y llegar hasta la famosa fase de la Riviera, que era de noche, y a ver si llegabas hasta la mitad final. Me encantaba ese juego. ¿Vosotros seréis jugadores de Sí, de yo echo de rally? menos precisamente los que dice Rafa, porque te ibas a un bar, cualquier sitio, te ponías a jugar y inmediatamente podías pasarte la primera, la segunda pantalla sin hacer unos tiempos espectaculares, pero lo pasabas muy bien. Y con el primer Colin McRae fue la sensación de, ostras, por fin tengo un juego de rallies de verdad, que el coche se va, que lo controlas, que todavía era relativamente sencillo, que no requiere tantas horas como este, porque este sí que de verdad es como pilotar un coche de rallies, así de claro, salvo por algunos detallitos técnicos y tal, o sea, te vas a hacer un gran piloto, por lo menos te vas a aprender muchas cosas que como conductor normalmente no ves. Esto los usuarios más pejigueros de PC siempre dirán, es que no es realista del todo, no es simulador. Seguro que los simuladores que tienen los fabricantes en sus lugares de trabajo son mucho mejores, pero vamos, esto para un usuario medio es, vamos, sublime. Precisamente ahora que tenemos aquí a 2 expertos en el automóvil, es cierto que en los deportes de circuito, en MotoGP y en Fórmula 1, ya hay varios corredores que confiesan que utilizan videojuegos para aprender el circuito. ¿Vosotros le veis utilidad a un juego como Dirt para que un piloto real se acostumbre, evidentemente no al control del coche, pero sí sensaciones y circuito? A ver, aquí no se hace tanto porque la mayoría de los pilotos de rallies lo que suelen hacer es ver vídeos de esos rallies para ver dónde han estado sus fallos o los fallos de sus rivales, por ejemplo, y darte cuenta de dónde están los obstáculos más o las curvas peores de la carretera, saber los obstáculos, aquí tenía que haber no cortado tanto. Trillan mucho sobre sus propios errores y sobre sus propias cámaras interiores. Aquí en realidad, como la meteorología la elige el juego, puedes tener esa variable, puede llegar a ser útil, pero a lo mejor lo veo más casi para las configuraciones del coche, si están bien logradas, en plan, pues si yo paso más frenada atrás o taro el diferencial de una manera distinta, va a reaccionar así, o, ¿sabes? Pero que se pueda afinar bien eso, que para lo que es el tramo en sí, que a fin de cuentas muchos de ellos no es que te lo conozcas de memoria, pero bueno, tienes las notas, tienes tal, lo veo más a lo mejor sí, quizá para la reacción del coche a la hora de prepararlo de una determinada manera. En relación con eso que estaba diciendo Noemí, cuando entrevisté a Paul Coleman me dijo que precisamente una de las cosas de la que estaban muy orgullosos es de que han conseguido recrear muy bien el diferencial y que eso hace que el comportamiento de los coches luego cuando lo pones sobre pista parezca bastante, o sea, sea bastante realista, o sea, que en relación con eso... Bueno, yo pienso que depende hay 2 niveles, ¿no? Como he jugado con mi hijo pequeño este fin de semana y me ha sorprendido lo bueno que era, la verdad. Habría 2 niveles para esto. El padre que se cree que conduce muy bien, vale, te recomiendo que te pongas dentro de lo que parece ser un coche de rally de verdad y que te veas todo el rato fuera de la pista. Y si un niño con 7, 8 años, yo qué sé, empieza a jugar a esto muy bien y empieza a clavar tiempos, oye, a lo mejor es el momento de hacerle una prueba y llevártelo a algún sitio a que pruebe primero con Cars, la evolución normal de todo esto, ¿no? Pero desde luego, si hay un niño con 6, 7 años que está marcando tiempos, cuando existe la posibilidad de que a partir del 5 de abril salga el juego y la gente juega online, empieza a ganar campeonatos online con esto, oye, como ya ha pasado con otras especialidades, a ese nivel sí puede ser una buena manera de captar talento. Claro, esto con los rallies no está hecho, pero sí que es lo que se hace con GT Academy, con Gran Turismo, o sea que es una gran herramienta. Bueno, como os he contado antes, pues yo tuve la suerte de estar en su día, hace ya mucho, con el propio Colin McRae, pilotando, lo cual pues es muy divertido, es como una montaña rusa, pero también hablando sobre sus juegos. Y decía que con la tecnología que había en aquel entonces ya no echaba nada de menos en el juego. Dice, no, este juego ya recrea exactamente lo que debe sentir alguien cuando se mete en un coche de rally. ¿Vosotros qué creéis que se echa de menos? Bueno, en aquella época era la época en la que había un juego de rally con el nombre de él, ¿no? Así sí, que... claro.
Bueno, No, sí. pero él se involucraba mucho en el desarrollo, incluso en la versión inglesa las notas del copiloto eran de Nicky Gris, que era su copiloto, y, hombre, por ejemplo, si él hubiese jugado al actual juego, pues lógicamente es mucho mejor que el de hace unos años, pero yo hace no mucho recuperé el primer Colin McRae para hacer un contenido para Playmania, y aún a día de hoy se sigue jugando muy bien. O sea, ha envejecido realmente bien ese juego. Hombre, yo no he pilotado nunca un coche de rallies, pero vamos, seguro que cuando saltas en Finlandia, estás saltando en Finlandia, no, si Sí, tuviéramos cualquiera de nosotros la posibilidad de hacerlo, seguramente lo que se pasaría por el estómago no se parece mucho Claro, eso es muy difícil. a lo que obtienes Bueno, con el juego y hay luego sim- ya... hay Hombre, simuladores vosotros, no obstante, desayunáis muchas veces en Axel, o sea que sabéis lo que se pasa por el estómago. Sí que hay gente que tiene simuladores que se mueve que el se mueve. armazón y te pueden ayudar a generar esa Sí, sensación. pero el no saber que vas a 200 kilómetros por hora Sí, también no, te apacigua bastante. Y luego como copiloto, el copiloto del juego está muy bien, demasiado tranquilo quizá. Sí, es justo pero- lo que iba a decir. El copiloto no, yo creo que no va marcando todo lo bien que debería el ritmo. A lo mejor también porque aquí estamos muy acostumbrados al copiloto referencia en España, que es Luis Moya, que es un tío que realmente canta, por eso se llama cantar las notas. Pero sí que es verdad que lo veo soso, entre comillas, pero es un tío muy calmado, que bueno, que te viene bien si estás empezando, pero a lo mejor debería a lo mejor enfatizar agobiaba más, a lo mejor al jugador debería, novato. sí, pero a lo mejor debería enfatizarte más, pues yo qué sé, las curvas que son las de 180 o una cosa por el estilo, porque para él le da igual que vayas a meterte en una 2 como en una 6, que es pasar prácticamente recto. Bueno, me dicen desde control de tiempos que se nos va agotando ya esta tertulia, así que yo creo que para despedirnos sería guay que nos dijeseis cuál es vuestro coche de rally favorito, histórico y mejor aún si está en el juego. Bueno, aquí ya hemos mencionado la tertulia de Celica, el Lancia Stratos, en fin, tenéis alguno para elegir, ¿no? Incluso los propios de McRae. Sí. Yo tenía, vamos, para mí siempre ha sido mitiquísimo el Delta Integrale. Y, o sea, no era un coche que históricamente fuera, después no fue especialmente bien, pero para mí es el coche, la referencia. Vicente. Bueno, el Audi 4 probablemente sería el que, si me dieran a elegir libremente, probablemente estaría tan loco y decidiría que opto por ese. No, no estarías tan loco. ¿Con qué competirías, Rafa? Yo me quedo con el, seguramente no es ni de los más míticos de la historia, pero yo me quedo con el Toyota Corolla que llevaban Carlos Sainz y Didier Oriol a finales de los 90 y con el que Carlos Sainz se quedó tirado a 300 metros de ganar un mundial. Bueno, pues con esto demostramos que no solo somos capaces de ponernos a matar marcianitos delante de una pantalla, sino que nos ensuciamos las manos, venimos hacia un taller como Drivex y os contamos casi todo lo que se puede encontrar en Dirt, que como sabéis sale el próximo 5 de abril en PlayStation 4 y Xbox One, ya está disponible para PC y donde pues os podéis encontrar con nosotros mismos compitiendo. Así que hasta la próxima tertulia.